son los 4 dominios de la nueva escuela mexicana. Este análisis que vamos a realizar el día de hoy va a ser muy importante porque necesitamos entender muy bien de dónde surgen los dominios, hacia dónde va encaminado lo que es la nueva escuela mexicana, qué cosas se han cambiado, qué cosas han prevalecido y sobre todo conocer muy bien a detalle todos los elementos que integran lo que forma parte de la bibliografía del material de estudio que vamos a tener tanto para aspirantes como también en los procesos de promoción. Y no solo eso, creo yo y considero que es un elemento principal y primordial que todo docente debe tener, que es el dominio de estos cuatro, de todo lo que tiene que ver con la nueva escuela mexicana y estos 4 elementos, independientemente si no voy a someterme a un proceso de evaluación, es algo obligado para cualquier docente en estos tiempos. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Me presento, soy el maestro Joel Delfín, presidente de Educación en Movimiento. Somos una organización que nos dedicamos, como su eslogan lo dice, a formar agentes de cambio en el ámbito educativo. Y para mí es muy importante, como les digo, conozcan cada uno de estos elementos y cómo lo integran. Y vamos a tratar de ir abordándolo paso a paso para que podamos conocer a detalle todo esto, ¿no? Y al final voy a dejar un espacio por si hay alguna duda o algún comentario, alguna observación, pues les voy a agradecer mucho que lo podamos abordar al final. Ahorita voy a dedicarme plenamente a lo que es la presentación y ya después voy a dejar un espacio para ello, para cualquier observación. A los que estamos siguiendo la transmisión a través de Zoom, les voy a pedir que mantengan su micrófono en silencio, por favor, para que no se mezcle aquí con el audio que tenemos propiamente en lo que es la presentación. Y bueno, vamos a comenzar con la presentación. Primero vamos a hablar de los antecedentes. Vamos a ver de dónde surge toda esta bibliografía que está abarcada en los diferentes dominios y que forma parte de lo que vamos a estudiar propiamente para los procesos de promoción o los procesos de admisión. Fíjense, esto es muy importante que lo entendamos. Vamos a comenzar haciéndonos esta pregunta, ¿en qué consisten los nuevos reglamentos? Porque se fueron adicionando muchos elementos a lo que es la bibliografía, llámese normatividad, llámese protocolos, llámese lineamientos, pero muchas veces no entendemos el por qué, la razón o qué está detrás de que el gobierno de México determine anexar o añadir algún lineamiento o alguna ley. Tenemos que conocer por qué es el antecedente que se tiene para poder decir, ok, ya entiendo el por qué se integró este protocolo, por qué tengo esa nueva normatividad y cuál es el enfoque o hacia dónde se quiere encaminar todo esto. En los 90s se creó o se generó un congreso que se llamó Educación para Todos. Ese fue, digamos, el primer momento donde se asientan todo lo que son las bases del modelo por competencias, que actualmente seguimos trabajando en ese modelo por competencias. Se nos dijo muchísimo en mucho tiempo que íbamos a empezar a hacer esa transición, pero en ese año, en esa época, en los 90, fue cuando se llevó a cabo ese Congreso de Educación para Todos y ahí donde se sentaron esas bases para lo que es el modelo por competencias que actualmente es el que le estamos trabajando ahorita. Posteriormente, en el 94 se firma un documento que se llamaba el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. Estaba el sexenio del presidente Carlos Ginés de Gortari y fue donde se signa este documento y ahí se establecieron los principios para hacer todo lo que era un esquema de modernización porque se consideraba en cierto momento que hubo muchos análisis. De hecho, no había muchos análisis en su momento y salió un documento donde se explicaba que la educación tenía que cambiar, que estábamos en algunos indicadores comparándonos con la OCDE, la organización que regula en muchos aspectos todo lo que tiene que ver con el tema educativo, y decía, necesitamos que México avance, necesitamos que México sufra una transformación porque los indicadores educativos que estamos teniendo no son favorables. En ese momento fue cuando empiezan a hacerse algunas evaluaciones. Entonces, ese acuerdo más o menos eran las bases que sentaban para ya empezar a tenerlo todo lo que era la modernización. Posteriormente, en el 96, llega Jacques Delors, ¿sí? Y nos empieza a hablar sobre los 4 pilares de la educación. Esos 4 pilares que siguen vigentes y que seguimos abordando en toda la bibliografía, nos hablaba de que el ser humano necesitaba tener una transformación, pero necesitaba sobre todo aprender a ser, a conocer, a convivir y a hacer
Esto forma parte del marco normativo de un concepto que se empezó a introducir por primera vez, que se llamaba la calidad de la educación. Yo recuerdo cuando se empezó a abordar este concepto de la calidad de educación, fue un concepto que estuvo muy cuestionado porque decían que estábamos basándonos o haciendo una transición hacia la iniciativa privada, porque el concepto de calidad básicamente venía manejando en la iniciativa privada. También había muchos cuestionamientos de cómo definir la calidad. La calidad era el perfil de egreso cuando un alumno adquiría todas las competencias, decían por ahí algunos teóricos, otros decían es que la calidad viene siendo que el alumno pueda tener un desempeño óptimo en su tránsito por lo que era la educación básica. En fin, había muchos cuestionamientos y hasta la fecha siguen existiendo algunos cuestionamientos de cómo englobar la palabra calidad, porque insisto, lo manejaban como un referente más que nada para la iniciativa privada. Cuando hablaban de un producto de calidad, era un producto que estaba acorde a los lineamientos que venían especificados en un proceso de fabricación. Entonces, cuando se manejaban esa terminología, por eso fue cuestionada en su momento, ¿no? Y posteriormente, continuando ya con lo que son los antecedentes, en el año 2000, en el sexenio del presidente Fox, surge y se le dio mucho auge a lo que eran las tecnologías de la información. Recuerden que en ese año se empezaron a distribuir muchos pizarrones interactivos. Inclusive hubo una crítica muy fuerte porque decían que se entregaron pizarrones interactivos a comunidades educativas donde ni siquiera había luz ni agua, ¿no? Pero el pizarrón aparecía ahí, el pizarrón digital aparecía ahí en algunas escuelas. Entonces fue cuando empezó a darse el auge a lo que conocemos nosotros como tecnologías de la información y la comunicación, que fue el primer concepto donde se empezó a manejar la inclusión de tecnología en las aulas. Y luego en el 2004, en preescolar, entra ya lo que empieza a trabajarse lo que era el modelo por competencias. Empieza en educación básica, pero el modelo por competencias ya se trabajaba en otros niveles educativos. Por ejemplo, aquí en México, uno de los primeros que empezó a trabajar por el modelo por competencias es el Instituto Politécnico Nacional. El Politécnico ya trabajaba bajo el enfoque por competencias. En el 2004 se empieza a trasladar a la educación básica ese modelo por competencias. Posteriormente, en el 2006 ya se empieza a trabajar también en primaria y secundaria, y en el 2008 ya entra en media superior, y aquí también otra vez empezamos a trabajar lo que son los pizarrones digitales, que en media superior también empezaron a manejarse este tipo de tecnologías, ¿no? También en ese mismo año se firma un documento muy importante que se llama la Alianza para la Calidad de la Educación. Ese documento hablaba también sobre la mejora que se tenía que hacer. Recordemos que todo esto empezó con el sexenio de Salinas de Gortari, y ahorita empezaba ya a manejarse en el 2008 una alianza para la calidad de educación. Ahora era el siguiente paso de esa primera transformación que tuvimos. Acuérdense anteriormente aquí que fue el primer paso, esta fue la segunda transformación, y en esa alianza por educación ya se hablaba de una exigencia de un perfil docente. Es decir, que el docente debía tener ciertas características que lo identificaran por esa transición que se está manejando con el rumbo a la tecnología. Entonces aquí se empezaron a repartir, recuerdo yo, un uso de unas tablets para los niños de primaria. Esas tablets fueron un esfuerzo adicional a los pizarrones interactivos que habíamos hablado anteriormente, de poder incluir a los alumnos de primaria en el uso de las tecnologías. Esas tablets fueron distribuidas gratuitamente en diferentes estados de la República. Se empezó, me acuerdo, con un programa piloto en ciertos estados, y luego después se empezó a integrar el resto de los estados. Posteriormente, en el 2011, se emite lo que es la reforma curricular y entra en vigor el Acuerdo 592. Este Acuerdo 592, para los que van a ser sometidos a un proceso de evaluación, es muy importante dominarlo de todo a todo, porque aquí se maneja lo que es ya la integración de la educación básica. Más adelante vamos a hablar un poquito más del Acuerdo 592, pero aquí, en el 2011, se da lo que es la reforma curricular. Entonces, aquí es donde empieza ya a transformarse la reforma curricular, y gracias al acuerdo, a la integración del Acuerdo 592, se da la integración de lo que es ya toda la educación básica. Entonces, como te mencionaba, es un acuerdo que más adelante vamos a ver, pero es importante que lo empecemos a trabajar porque es obligatorio, que va a venir en el examen.
Antecedentes. Después, posteriormente en el 2012, se hacen las reformas al artículo 3 y el 31 y se integra ya a todo lo que era educación básica, que era preescolar, primaria y secundaria y la educación inicial, empieza ya a trabajar, empieza a integrarse lo que es la educación media superior. La educación media superior también forma parte ya de la educación básica y se maneja como una educación obligatoria. En el 2013 se hace una reforma al artículo 3 constitucional y ya se establece y se incrusta ahí la palabra que educación debe ser de calidad. O sea, ya hay una reforma constitucional, ¿sí? Y se integra la palabra calidad. También fue un momento que se cuestionó mucho porque decían que si se integraba esta palabra a lo que es la Constitución, pues no, algunas corrientes críticas querían hacer inclusive algunos amparos para evitar que esa palabra estuviera ahí porque decían que era una palabra, insisto, que estaba marcando la incursión en una nueva etapa neoliberal, por decirlo de alguna forma, y que esa palabra no era propia para lo que era la descripción de una educación acorde a lo que se necesitaba en esos tiempos. Al final de cuentas, se votó la modificación, se incluye la palabra calidad en el artículo 3 constitucional y ya posteriormente pues ya queda ahí plasmada, ¿no? Que es un documento, el artículo 3 también es un artículo que debemos de disminuir, debemos de analizar muy a detalle porque también viene como pregunta de examen en los procesos de admisión y en los procesos de promoción. Y viene a tal nivel que no nomás lo debemos de conocer de cabo a rabo todo lo que es el artículo 3, sino conocer inclusive en qué párrafo se mencionan algunos elementos que son inherentes a este artículo. Te digo esto porque cuando yo me sometí a un proceso de promoción, me preguntaban en qué párrafo se abordaban ciertos aspectos del artículo 3. O sea, a ese nivel de detalle venían las preguntas en su momento. Puede ser que venga igual, puede ser que sufra una modificación, pero si ese artículo lo tenemos que conocer a detalle. Posteriormente ya se emiten lo que son las 5 dimensiones para la educación y surge la evaluación para el ingreso y cualquier proceso de promoción. Aquí es en el 2013 cuando empieza ya a evaluarse a los docentes que deseaban aspirar a una plaza en lo que es educación básica. En este año fue cuando se empieza a trabajar todo esto. Viene también la evaluación del desempeño, que fue también un momento en el cual pues sufrimos, por decir algo, una crisis todos los docentes a nivel nacional porque había el temor de que si no salías bien evaluado en esa evaluación de desempeño y después de 3 intentos, pues podrías perder la plaza, ¿no? Que fue un tema que se abordó ampliamente por los medios de comunicación y hubo todo un despliegue inclusive para hacer que todos los maestros fueran evaluados y había algunos maestros pues, que presentaban alguna resistencia a esa evaluación. Y bueno, pero aquí es donde se empiezan a abordar esas 5 dimensiones en este año. Posteriormente, sufrimos una evolución, por llamar de alguna forma. Anteriormente se le llamaba dimensiones y venía contenido un documento que se llamaba perfiles, parámetros, indicadores. ¿Y cuál es la evolución que maneja ahora la nueva escuela mexicana? Se habla de dominios. Ahora estamos hablando de dominios y estamos hablando de un documento que se llama perfiles profesionales, criterios e indicadores para los docentes. Este es el cambio que está surgiendo ahora a raíz de esta nueva escuela mexicana. Antes teníamos 5 dimensiones y ahora estamos hablando de 4 dominios. Entonces hubo una transición, por decirlo de alguna forma, sobre el nuevo pensamiento o la nueva filosofía que tiene el gobierno para hablar ahora de dominios y hablar de perfiles profesionales, criterios e indicadores para los docentes. Todo esto forma parte de los antecedentes de cómo fueron haciéndose todas las reformas a lo largo de la época de los 90 y parte de la parte del 2000. Y es importante entender esto porque cuando empecemos a hablar, como te decía ahorita, vamos a abordar de los acuerdos, de la normativa, de las leyes que aplican, ya tenemos de dónde surge y hacia dónde van caminando porque sabemos todos los antecedentes de estos dominios que ahorita vamos a empezar a platicar.